Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad voy a explicar la relación que tienen SQL versus el NoSQL o el versus que tiene cada uno, sus diferencias y sus similitudes entre los dos. Y también vamos a ver cada uno cómo se está estructurado, en qué coinciden y cuáles son los beneficios de usar uno o el otro. ¿Ok? Entonces, empecemos. Entonces, tenemos primeramente lo que es las bases de datos SQL. Primero, el concepto. Veamos, este básicamente es un estándar en el cual se creó en 1970 y lo que hace esto es administrar y generar a través de tablas, relaciones, llaves, filas, columnas, la información. ¿Ok? Este lenguaje hoy en día podríamos decir que es un estándar, donde todos lo usan, ¿no? Entonces, esto viene a ser el SQL. ¿Qué es su esquema relacional? Su esquema relacional se basa básicamente en tablas. Todo está relacionado en tablas, columnas donde se puede administrar lo que es la información. Entonces, ¿qué sucede esto? Que al ser una relación en estructuras, todo está organizado jerárquicamente y estructuralmente está condicionado. ¿Ok? Entonces, todo se maneja en tablas. Eso tengámonos claro primero. ¿Qué consultas se puede hacer? Se puede hacer muchas consultas. Entre los más comunes tenemos el select, el insert, el update, el delete, con los cuales con el select podemos seleccionar las tablas, con insert podemos insertar nuevos elementos, el update podemos actualizar, el delete podemos eliminar registros y demás comandos que ya son muchos, en muchos de los lenguajes los siguen usando aún también. Entonces viene a ser como un estándar. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con transacciones ACID? ACID viene a ser los acrónimos o las iniciales de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. ¿Ok? Todos están en inglés, ¿no? Por eso cada uno de esos significa. ¿A qué nos referimos con atomicidad? Los lenguajes SQL tienen por sí transacciones completas. ¿Se completa toda la transacción o no se hace ninguna? Básicamente eso se refiere a lo que es la atomicidad. En lo que se refiere a consistencia, estamos hablando básicamente de que la información sea válida o que esté validada para que pase a otro paso. Esté validada para que pase a otro paso. Por eso la consistencia es muy importante. Ahora, el aislamiento nos referimos a que cada parte de la estructura puede ejecutarse por separado, ya llaves por llaves, tablas por tablas. Y la durabilidad que puede mantenerse una información constante, uniforme, para que puedas tú usarla nuevamente. Es decir, si se va en tu laptop, pero lo tienes guardado en otro lugar, se mantiene esa información. Es constante. Ahora, en índices y claves, nos referimos básicamente a la manera como se administra esto, cómo se hace el mayor funcionamiento, ya que con los índices se puede acceder rápidamente a distintas tablas. Esto también lleva claves como claves primarias y claves foráneas, donde las claves primarias son identificadores de cada fila de una tabla, mientras que las llaves foráneas vienen a ser las que interrelacionan distintas llaves de una tabla con la otra para que no se haya duplicidad en los datos y puedan tener relaciones. ¿Ok? Entonces, siguiendo con esto. Veamos ahora algunas ventajas y desventajas que posee este SQL, ¿no? Primero es importante definir cuáles son las ventajas, consistencia y exactitud. Básicamente, lo que nos dice esto que la información que nosotros tengamos en el ACID, tenemos que poderla manejar. Esto nos dice que podamos tener una información constante y exacta, tal lo que podemos tener gracias a las tablas. Ahora, las consultas complejas se puede hacer porque nosotros podemos unir tablas, pero hay un esquema ahí fijo, ¿no? Que puede ser que esta información no sea realmente muy eficiente, ¿ok? Porque para tú hacer una consulta tienes que de cada pedacito de la tabla sacar un dato, un dato, un dato, con los inner join, por ejemplo, es una manera, ¿no? Ahora, el estándar establecido. Esta es una ventaja porque, como dije, es uno de los más comerciales hoy en día. ¿Y hasta cuándo fue esto? Hasta antes de los inicios del siglo XXI. ¿Por qué? Por la concurrencia masiva de información que había. Anteriormente había menos información antes que la gente empiece a conectarse con sus dispositivos móviles, con sus computadoras a la red. Una vez que esto se atomizó y se volvió global, ya no era suficiente.
Entonces, su seguridad. Claro, al tener muchas claves y estar definido en tablas, tiene un sistema mucho más robusto y mucho más estructurado, ¿no? Y lo cual le genera mayor seguridad. Ahora, ¿qué sucede con sus desventajas? Tiene una escalabilidad vertical. ¿A qué se está refiriendo con esto? Que necesita más recursos, más almacenamiento, computadoras más potentes, los cuales no puede compartir con muchos servidores y los cuales lo hace un poco más lento el sistema. Esquema fijo. Claro, esto puede ser porque básicamente la información que tú tienes lo tienes estructurado en tablas, bajo esquemas, y tienes que regirte bajo estas estructuras y no puede ser tan flexible como sería un lenguaje de programación dedicado a esto. ¿Ok? Complejidad de grandes volúmenes. Claro, esto básicamente nos está hablando del rendimiento, lo que les dije, ¿no? Al no tener todo en tablas, tienes que seccionar, jalar y hacer demasiadas consultas internas para poder jalar un dato, a lo cual no lo vas a hacer en el NoSQL. En el NoSQL es mucho más distinto. Veamos más adelante. ¿Ok? Base de datos no relacionales. ¿Por qué nace esto? Por la necesidad de ser más eficientes, ¿ok? Eso es básicamente. ¿Qué hace esto? Que corre mucho más rápido la información que tú tienes aquí. La información que tenemos en las bases de datos no sé cuál ya están, ¿cómo diríamos? No están organizadas de tal manera que lo tengamos en tablas, sino están organizadas de otra manera. Ahora vamos a ver cuáles son las otras maneras con las cuales está organizada la tabla, ¿ok? Primero veamos unas características. Las características principales dice escalabilidad horizontal. ¿Qué significa? Que nosotros podemos expandir todo lo que queramos tomando la fuerza de distintos servidores, por ejemplo, tenerlo en línea, tener mucha información, tener motores internos para que nos puedan administrar la información también. Flexibilidad. Esta flexibilidad es algo de lo más importantes, a diferencia de lo que no tenía tanto esa flexibilidad, lo que era el, el sistema SQL, ¿ok? Esta flexibilidad te puede permitir coger información de distintas fuentes o tenerlas ya preestructuradas, que ni bien tú consultas algo, la información te devuelve inmediatamente. Modelo de consistencia. Básicamente esto es tener ya parámetros predefinidos para que te muestre la información. Alta disponibilidad. Esto es a la eficiencia, está hablando, ¿no? Más eficiente. ¿Ok? Desventajas y desventajas. Escalabilidad. Esto puede crecer todo lo que tu mente puede imaginar. Claro, cada sistema, cada programa NoSQL tiene sus propias ventajas y desventajas, ¿no? Es a un nivel general, ¿no? La escalabilidad se refiere a que puede crecer demasiado. Así que todo lo que tú puedas meterlo ahí, lo puede hacer el sistema. La flexibilidad es bien flexible. Como te digo, puede escoger información de distintos medios y los puede enviar y mostrarte de manera mucho más rápida. ¿Dónde se aplica esto? En las redes sociales, ¿no? Donde uno tiene que recurrir a la información mucho más rápido. Haces un clic acá, haces otro clic allá, ves una imagen, descargas la imagen, vuelves a cargar en la línea y ves que todo es más fluido, lo cual no podría ser con el sistema SQL, porque es un poco más estructurado. El rendimiento, claro, el rendimiento es la eficiencia en la cual tú vas a tener, ¿no? No te demanda tanto consumo energético ni una buena supercomputadora para que puedas mover millones de datos por segundo. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una consulta en un navegador web, por ejemplo, no te estás preguntando ahí cuánto va a demorar esto, no, ni bien haces clic, en unos segundos, pum, te bota, porque su rendimiento es mucho mayor. Y su modelo de datos, al ser mucho más escalable, se vuelve un sistema mucho más dinámico. ¿Ok? Ahora, desventajas. Consistencia eventual. ¿Por qué? Porque no es un lenguaje universal. Cada uno de los proveedores distintos distintos motores que administran la base de datos tienen sus propios lenguajes, tienen sus propias sintaxis, cada uno se va a manejar. Así que es un lenguaje distinto para cada uno. Claro, puede compartir algunas similitudes, pero eso no define cómo va a ser el lenguaje en general. Limitaciones por lenguajes complejas. Acá, en esta desventaja, limitaciones, en consultas complejas nos referimos básicamente a que las consultas que están estructuradas en tablas muchas veces son mucho más fáciles de estar haciendo aquí.
que en este puro líneas de código tendrías que escribir bastante, llamar a uno, llamar a otro, para que puedas tener. Esa es una quizás de las limitaciones, pero no aplica para todos, ojo. Lenguajes menos estructurados, esto sí, claro, no menos madurados, ¿no? Porque son lenguajes modernos que actualmente han ido saliendo y hasta el día de hoy siguen saliendo nuevos motores para administrar bases de datos. ¿Ok? Administración y mantenimiento, claro, al ser esto es un poquito más costoso, lleva un poquito más de trabajo, pero no, veamos todas las ventajas que tiene. Ahora, ¿cuáles son los más conocidos, no? Base de datos documentales, lo cual lo almacena en datos sueltos, así como serían diccionarios en el caso de Python de ese mismo modelo, los cuales los tiene almacenado, guardado en documentos para que pueda hacer. Uno de ellos es Mongol, ¿no? Mongol base de datos, que es el más conocido aquí, para administrar bases de datos documentales. Clave valor, a través de un dígito identificador almacena valores o datos. Por ejemplo, acá podemos ver estructuras como en Twitter, en Facebook, donde tenemos cuentas y tenemos todos los datos cargaditos ahí. Base de datos columnares. Este es algo similar al SQL. La diferencia de este es mucho más dinámico. Tiene mucha más espacio y más eficiencia para que pase. Uno de ellos es Cassandra. El Neo 4J, base de datos grafos. Esto es como un mapa mental gigantesco, una red neuronal donde tú puedes acceder rápidamente. Esto me hace recorrer como si fuera una memoria SD, donde ya no funcionas el disco girando, sino accede ni bien entras rápidamente a la memoria. Esto lo hace que sea mucho más eficiente y rápido para generar consultas inmediatas y complejas. Ahora, en conclusión, vamos a ver la comparación de estos dos, ¿no? A ver, SQL, en el aspecto del esquema, veamos cómo es. Esto de aquí es un lenguaje ya estructurado. ¿Quiénes son estos? El MySQL, un es ejemplo, ¿no? El Progress SQL, Oracle SQL Server. Cada uno de ellos comparte muchos tipos de sintaxis, códigos, pero no son iguales, pero ya son fijos, durante años estos han ido madurando y se han ido mejorando y perfeccionando. Y son más escalables verticalmente, a diferencia de ¿no? Del NoSQL, que es mucho más flexible, más dinámico. Entonces, de esta manera, cada uno de estos que están aquí, los he mencionado anteriormente, según los tipos, acceden rápidamente a la información. Se pueden configurar, se pueden hacer consultas, pero todo con líneas de código. Claro, cada uno tiene su entorno. Ahora, otro, son modelos relacionales nada más. Es decir, las tablas están relacionadas mediante, como le dije, claves, claves primarias, claves foráneas. Acá están ordenadas de acuerdo a otros patrones, los cuales no tienen una información estructurada como lo tiene el SQL, pero no significa que no tengan relación las tablas. Todas las tablas pueden tener relación, pero la información la tenemos almacenada de otra manera. ¿Ok? Es fuerte su consistencia. Generalmente esto es bueno porque ayuda a que tu información sea consistente y tenga un buen sistema de seguridad. Esto también es fuerte, tanto como tú le puedas habilitar la protección que le puedas dar, ¿ok? Así que también hoy en día ambos se usan. Vertical y horizontal. Vertical nos referíamos en la escalabilidad que crecía hacia abajo, que necesitaba más potencia. Y en cambio, esto lo puedes tener en distintas partes de tu base de datos. Lo puedes administrar de una manera de un otro servidor y ser mucho más eficiente. Ahora, consultas complejas. Esto es una cosa muy sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que consultas complejas podríamos hacer, que para consultar algo tan sencillo como una relación a otro, podemos ver líneas de código bastante complejas, que en los cuales lo podemos hacer con una sola línea, en lo que es el NoSQL. Pero claro, cada uno de ellos tiene su uso, ¿ok? Casos de uso, aplicaciones transaccionales, por ejemplo, para entidades financieras es muy útil tenerlo aquí. Big Data, análisis de datos, datos no estructurados. Esto ayuda a analizar datos gigantescos, millones de datos por segundo. Entonces, esto ayuda a que puedas analizar datos, hacer informes, reportes globales, gráficos al instante. Ok, entonces, en comparación, podríamos decir que las dos bases de datos son muy útiles hoy en día.
No es que ya la SQL ya es la más antigüita y vamos a usar la NoSQL. No. En realidad las entidades usan tanto SQL como NoSQL. Ambos se utilizan porque es necesario que su sistema esté integrado tanto en tablas como también datos flexibles. ¿Qué datos queremos que sean eficientemente rápidos para mostrar y qué datos queremos que estemos encasillados, encapsulados para que tengan una fuerte protección o estén relacionados jerárquicamente en tablas? En conclusión, ambos son útiles y no podría yo decir que uno es mejor que el otro, pero creo que cada uno aporta de su manera como han ido, ¿no? Pero los dos son útiles hoy en día en la sociedad. Y los programadores, los consultores, los desarrolladores siguen usando ambos. ¿Ok? Entonces, muchas gracias en esta oportunidad. Espero que les haya quedado claro. Será hasta una nueva oportunidad. Chao.